sociales. Para continuar con los trabajos del Seminario Internacional de Protección de Datos Personales 2018, se realizará la conferencia magistral La protección de datos personales en redes sociales. Cedemos el uso de la palabra al comisionado del InfoDF, David Mondragón Centeno, quien modera la conferencia. Muy buenas tardes. Ahora, nuevamente gracias a todos por su participación, por su asistencia, por su permanencia y pues siguiendo con un excelente paso que ya se ha observado en las participaciones anteriores, tenemos en este momento, me congratulo en abrir esta conferencia magistral denominada La protección de datos personales en redes sociales. Para ello contamos con una conferencista de talla internacional, como ya han venido viendo con los demás. Su nombre es Laura Juanes Micas, es una experta en Derecho, Política y Privacidad multilingüe en la industria de la tecnología. Actualmente se desempeña como directora de Política de Privacidad en Facebook Inc. Laura es una abogada calificada en España, con sede en los Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia profesional en tecnología y compañías de medios. En su rol en Facebook proporciona políticas, normativas y asesoramiento sobre cuestiones clave de privacidad que afectan la forma en que las personas usan o se relacionan con la tecnología a diario, con un enfoque particular en los mercados emergentes y las nuevas tecnologías. Antes de unirse a Facebook, se desempeñó como asesora general adjunta de Privacidad y Derechos Humanos en Yahoo, donde dirigió los esfuerzos del equipo de políticas públicas y legales en asuntos de privacidad global y el programa de negocios y derechos humanos de la compañía. Laura posee certificaciones estadounidenses y de la Unión Europea para profesionales internacionales de privacidad. Es una oradora frecuente en foros de políticas y privacidad en todo el mundo, con sólidas relaciones profesionales entre reguladores de protección de datos, gobiernos, sociedad civil, instituciones internacionales y grupos de expertos. Ella es miembro de la Junta Asesora de Información Accountability Foundation, apasionada por conectar y empoderar a las mujeres en el campo de la tecnología. Es una orgullosa integrante de la Junta Directiva de Women in Tech Miami Council, con la misión de promover esta causa en el sur de Florida. Ella es también una mentora de nuevas empresas y emprendedoras y sobre todo, pues es una amiga que contribuye y que está aquí con nosotros. Le cedo la palabra sin más, porque ya llevamos un retrasito en el programa, a Laura Juanes. Tanto gusto. Buenas tardes a todos, de verdad que honor, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí hoy celebrando este día tan importante para todos nosotros, ¿no? Para quien diga que la privacidad no le importa a nadie, ¿qué hacemos todos aquí hoy, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias al InfoDF, muchísimas gracias comisionado, muchísimas gracias a la comisionada ciudadana Elsa Viviana por su invitación y por su amistad y su cariño siempre. Y voy a hacer todo lo posible porque soy consciente de que soy lo único que les separa de la hora de comer. Con lo cual, les prometo que mi presentación va a tener poca palabra, mucha foto, mucho vídeo, para tenernos lo más entretenidos, ¿no? Y lo más despiertos posibles. Voy a hacer todo lo que pueda. Con permiso, voy a utilizar el podio. ¿Ya está? Sí, fenomenal. Hombre, es que este podio en este teatro tan maravilloso, pues hay que aprovecharlo, ¿no? A mí me gustaría, bueno, el título de la ponencia es un poco genérico, ¿no? Protección de la privacidad en redes sociales, pero bueno, para disipar dudas, yo de lo que voy a hablar es de la red social a la que represento, que es Facebook. Y me gustaría comenzar por el hecho innegable, ¿no? De que el concepto de privacidad significa algo muy distinto para cada uno de nosotros. Si buscamos en Google, pues nos da toda una serie de sugerencias y nos da más de 5 millones de resultados en medio segundo. Estas capturas las hice ayer. Entonces,
es un concepto, ¿no? El concepto de la privacidad es un concepto que tiene muy diferentes acepciones dependiendo del lugar en donde estemos. Está enraizado en nuestras tradiciones culturales más antiguas, y como por ejemplo pues aparece en la Biblia, aparece en el Corán, es un concepto que aparece en la Torá, y hoy en día pues se asocia, ¿no? Es un elemento fundamental de la integridad y de la dignidad del individuo, pero aún así se sigue traduciendo de maneras muy distintas alrededor del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde vivo yo, el concepto de tener un DNI, una identificación, es algo muy ajeno y es algo que les parece una violación absoluta, ¿no? de la privacidad. Y es algo que, bueno, pues yo crecí con uno, pero lo saqué a los 14 años y ni me lo pensé. También, por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo, ¿no? A un americano le parece muy extraño cada vez que va a un hotel en el extranjero y le piden su pasaporte para hacer una fotocopia. Y es algo que quizás a nosotros pues tampoco nos llame tanto la atención. En Asia, por ejemplo, el concepto de privacidad se asocia mucho con el concepto de seguridad, porque existe un problema bastante fuerte, ¿no? En materia de robo de identidad. En China, por ejemplo, los caracteres en los que se escribe el concepto de privacidad, no la palabra en sí, se asocian con conceptos negativos de secretismo, de conspiración, ¿no? Y sí que es cierto que todavía se sigue asociando bastante. Hay mucha gente que asocia el concepto de privacidad con el concepto de secreto o con el concepto de aislamiento. No sé si algunos de ustedes, creo que tuvieron la oportunidad también de estar hace unos años en la conferencia de autoridades de Uruguay. Ana, tú estabas, seguro. Y no sé si para los que estaban allí, el presidente Mújica, en aquel entonces, esto 2012-2013, iba a inaugurar la conferencia. Pero tuvimos un huracán, tuvimos un pequeño percance que no nos permitía ni entrar ni salir del hotel en el que estábamos. Y entonces el presidente vino a clausurar la conferencia. Y llegó a clausurar y se sentó en un escenario con una audiencia pues igual similar al tamaño de esta. Se quedó mirándonos y dijo, vamos, privacidad. Y se nos quedó mirando así como, bueno, pues qué interesante, ¿no? Pues mucha suerte les deseo, nos dijo, les deseo mucha suerte, porque hoy en día es que ya no hay nada secreto. Entonces, quizás sí que ¿no? es un ejemplo de cómo se sigue asociando este concepto, quizás de una manera más tradicional y más conservadora, pero nada más lejos de la realidad. La realidad en la que vivimos es una realidad completamente distinta. Esta es la realidad en la que vivimos. Tenemos 2 billones de personas en Facebook, tenemos 1 billón de personas usando grupos en Facebook. Se suben al día a Facebook 350 millones de fotos. A toda esta gente, ¿no le importa su privacidad? En absoluto. La realidad es completamente distinta. Cada una de estas personas probablemente tenga un concepto y una idea de privacidad distinta del que tiene al lado. Y ese concepto también probablemente varíe, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Si está trabajando, si está con sus amigos, si está utilizando un celular, si está en público, si está en privado. Para nosotros, la manera de reconciliar este dilema es esta. Para nosotros la privacidad es el empoderamiento. Nosotros creemos que es posible desarrollar formas innovadoras de utilizar la información al mismo tiempo que se protege la privacidad. Y creemos que se puede y que se debe empoderar a los ciudadanos a tomar el control de su información. Y al mismo tiempo también se pueden conseguir beneficios para el individuo y para la sociedad basados en innovación que utiliza la información. Voy a hablar de esto un poquito al final. De hecho, nuestra misión, que es dar a las personas el poder de crear comunidad y de acercar y unir más al mundo, habla también de este concepto, ¿no? De empoderar.
esta es nuestra misión, esa es nuestra misión, es empoderar. Y para eso somos muy conscientes de que para lograr nuestra misión necesitamos contar con la confianza de nuestros usuarios. Al final, en el mundo, en Internet y en las nuevas tecnologías, los productos y los servicios que triunfan tienen dos características. Una, que a la gente les gustan y los utilizan. Y la segunda es que la gente confía en ellos. Si quitamos una de esas dos variables, probablemente el éxito no esté ni mucho menos asegurado. Y la privacidad es un pilar fundamental de esta confianza. Nosotros sabemos que nuestros usuarios nos confían su información y no nos tomamos esa información, no la damos por sentado, no la damos por eso. Y reconocemos que los usuarios utilizan, todos utilizamos nuestros servicios pues, para conectarnos, para crear comunidad, para empoderarnos, pero no todos queremos compartir todo con todo el mundo. Y necesariamente ni siquiera con nosotros. Y esa es un poco nuestra filosofía, ¿no? Lo que quiero hacer hoy es pasar ahora un poco del qué, del concepto, al cómo. Es decir, qué consiste la privacidad por diseño en Facebook, cómo se materializa nuestro programa, nuestras herramientas, cómo interiorizamos estos conceptos y cómo conseguimos dar servicio, ¿no?, a estos 2 billones de personas, con cada uno de ellos pues probablemente su propia visión y sus propias sensaciones en torno a la privacidad. Quiero pasar bastante tiempo ahí. Quiero hablar también de los retos y los paradigmas a los que nos enfrentamos y cómo el papel del diseño va a ser fundamental en la solución de algunos de esos retos. Y para terminar, quiero cerrar el círculo retomando la idea que expresaba hace un momento de que tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad como compañía de utilizar la información de forma que beneficie al individuo y a la sociedad. Y quiero mostrarles algunos ejemplos para terminar. Nuestra misión, la que hablaba hace un momento, está sustentada por nuestro programa global de privacidad, que está enfocado en desarrollar soluciones de privacidad para todo aquello que hacemos. Hemos invertido muy seriamente, tenemos el equipo más grande en los últimos años y nos dedicamos básicamente a asegurarnos de que nuestros usuarios tengan la información que necesitan, desarrollemos los controles que necesitan para manejar su información y en explicar esos controles de la manera más sencilla posible. Nuestro programa es un programa iterativo que permea toda la organización, es decir, cualquier empleado que entra a Facebook tiene que pasar obligatoriamente por un programa, por un training de privacidad. Si está en determinadas posiciones, tiene que además hacer un training específico, adecuado a su función. Y desde ese momento, desde la fase del desarrollo de la idea, se inician una serie de discusiones y una serie de iteraciones hasta que al final llegamos al cohete, que es cuando se lanza el producto. El proceso, un poco más en detalle, empieza, como decía, desde el momento en que se desarrolla una idea. Una idea puede venir de cualquier sitio, de un product manager, de alguien de ventas, de marketing, de cualquier sitio de la compañía, porque es una compañía definitivamente enfocada hacia la innovación. En el momento de la idea, desde ese primer momento se empieza a revisar por una serie de stakeholders, que es uno de los elementos principales de nuestro programa. Nuestro programa de privacidad es cross-funcional, es decir, en el momento de la revisión intervienen abogados, ingenieros, especialistas de policy, especialistas de marketing, de comunicación, y esa iteración continúa hasta que se llega a la conclusión de que se han explorado todas las perspectivas de privacidad necesarias
en ocasiones incorporamos otras perspectivas. Hay veces que tenemos que escalar internamente y incorporar nuevas perspectivas, o hay veces que también tenemos que hacer, ¿por qué no?, consultas externas con expertos y con partners que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Una vez que hemos consolidado todo ese feedback, documentamos y lanzamos. Pero el proceso no se acaba ahí, porque, como decía, es un proceso iterativo. Seguimos haciendo revisiones constantes e iteraciones, porque los productos están vivos y todos evolucionamos a medida que vamos utilizando los productos, con lo cual, por ejemplo, ya hablaré de esto un poco más adelante, la configuración que establecemos hoy para un determinado producto, a lo mejor dentro de un cierto tiempo, pues ya no tiene mucho sentido, porque ya todo el mundo está familiarizado con cómo funciona ese cierto producto. Y por último, el proceso concluye en el momento que damos fin a un producto, dejamos de ofrecerlo o se transforma en otra cosa distinta. Y al final, esta es nuestra guía a lo largo de todo el proceso. Dar a los usuarios información sobre la información que comparten, informarles de su privacidad, darles control desde el momento 1, es decir, desde el momento en que crean su cuenta en adelante. Pasamos ahora al momento de la información. Hemos hablado de lo que no se ve, de lo que pasa entre bambalinas, detrás del telón. Vamos a levantar ahora el telón y ver lo que ven los usuarios. Creo que no hay discusión que para ofrecer los servicios que ofrecemos necesitamos cierta información de los usuarios. Entonces, es nuestra obligación y trabajamos para mantener a los usuarios informados sobre su privacidad y sobre la información que recolectamos desde el día en que se abre la cuenta de Facebook en adelante. Nuestra política de datos explica qué datos recolectamos, cómo los utilizamos, incluye información detallada de los tipos de información, de cómo se comparte y además de cómo manejar esa información. Lo vamos detallando por capítulos y luego cada capítulo va teniendo secciones correspondientes en lo que se llama una política de privacidad por capas, que es lo contrario de lo que yo llamo el formato ladrillo de política de privacidad. Entonces, como decía, nuestra misión empieza desde el momento en que llega un usuario a nosotros, desde el momento en que se quiere abrir una cuenta. Este recorrido, en el momento que se va a abrir una cuenta, le ofrecemos hacer un recorrido rápido por su configuración de privacidad. Le ofrecemos un tutorial, que le da una visión de 360 grados sobre las cuestiones más habituales y sobre la configuración y sobre sus opciones de configuración, que hablaremos un poquito más adelante. Pero esto es un poco solo el principio, ¿no? Además de la información, tenemos que ir un paso más allá y tenemos que buscar maneras de educar, buscar maneras de que la información llegue y se absorba de la manera más sencilla posible y que ayude al usuario a mejorar su experiencia y a incrementar en la medida de lo posible su nivel de control. Uno de estos esfuerzos es lo que llamamos el privacy checkup, que es la herramienta que ayuda a los usuarios a recorrer su configuración de privacidad. Está disponible en la sección de ayuda y como ven, pues a lo que consiste es en una serie de pasos muy sencillos para ayudar a los usuarios a manejar todas estas cuestiones. Esta sección está disponible y también la ofrecemos en el móvil y también ofrecemos recordatorios en momentos concretos que pensamos basado en encuestas, en test de usabilidad, que pensamos que el usuario va a reaccionar favorablemente a hacer
hacer esta revisión. También hemos creado Privacy Basics, o aspectos básicos de la privacidad, que es un hub central en el que recopilamos también toda esta información, pero de una manera mucho más visual, de una manera fácil de entender, y en la que incorporamos toda una serie de tutoriales con toda una serie de elementos que están basados en las preguntas más frecuentes que nos hacen los usuarios en materia de privacidad, y está traducido a 44 idiomas. Cada uno de estos módulos ofrece guías interactivas para explicar a los usuarios cómo manejar y cómo tomar control sobre su privacidad. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedo controlar quién ve mis publicaciones? Pues la guía nos ofrece paso a paso algunos trucos y algunas formas de conseguir controlar esa información. Y más allá de la información, veamos ahora el control. Controles de audiencia, por ejemplo. Este es el módulo informativo al que me refería al principio, y volvemos un poco a la idea del empoderamiento. Es muy fácil hablar de empoderar, y es muy fácil hablar de empoderar al usuario. Lo difícil es ponerlo en práctica. Concretando, esto lo que quiere decir para nosotros es que la elección del usuario sobre lo que considera adecuado tiene que ser no solo posible, sino además también fácil, accesible. Entonces, les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo real sobre cómo hemos ido testeando y llegando a ciertas conclusiones. Pensemos en él nuevamente, ¿no? Hablamos de informar y dar control desde el momento uno. Pensemos en ese usuario que llega nuevo a Facebook, que no tiene amigos en Facebook, en la vida real seguro que tiene muchos. Dejémoslo claro. Pero sí, ¿no? Pues pensemos en este momento de que la persona que se abre su cuenta nueva, probablemente lo esté haciendo al mismo tiempo que muchos de su entorno, con lo cual pues probablemente su newsfeed esté vacío y tenga pocas maneras de conectarse y de encontrar amigos en Facebook. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, a la hora de publicar, ¿no? A la hora de empezar a compartir información, este nuevo usuario, ¿qué default le ponemos? ¿Lo ponemos muy restrictivo? ¿Lo ponemos muy amplio? Si lo ponemos muy amplio, le será más fácil empezar a conectarse, ¿no? Y si lo ponemos más restrictivo, pues le será más complicado empezar a conectar y empezar a crear su red en Facebook. Pero al mismo tiempo somos muy conscientes y hablo de esto un poco más adelante, ¿no? Lo que queremos es evitar sorpresas y que la gente se sorprenda, ¿no? De que está compartiendo cosas que no quería compartir, por ejemplo. Entonces, para tomar esta decisión, ¿no? Normalmente las opciones más habituales son compartir al público o compartir con amigos, o ya empezar a crear algunas excepciones, ¿no? Con listas de amigos, o simplemente pues alguien que no quiere compartir, que solo quiere ver él o ella su información. Para tomar esta decisión sobre cuál es el default adecuado para este usuario nuevo que acaba de llegar, tenemos que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Por ejemplo, pues efectivamente, cuáles son las expectativas del usuario, cuál es el grado de control que puede tener sobre su privacidad cuando está llegando de nuevas a un servicio como el nuestro. ¿Cómo van a entender quién va a ver lo que publica? Todos estos indicadores los podemos medir a través de encuestas, y de hecho lo hacemos. Otros indicadores, como por ejemplo cuán rápido les pueden encontrar sus amigos en esta red social, o el feedback que reciben, es decir, ¿no? pues cuánta interacción hay con lo que publican, o la frecuencia con la que empiezan a cambiar sus configuraciones de privacidad. Todo esto lo podemos medir nosotros internamente con logs, ¿no? Entonces, lo que decidimos es hacer una encuesta
alrededor del mundo en la que planteamos la pregunta, ¿no? De generalmente, cuando compartes cosas en Facebook, ¿quién crees que debería poder verlo? Y la respuesta, la verdad es que sobre todo a los que trabajamos en esto, nos sorprendió, que vemos que está muy igualada en cuanto a las dos primeras opciones, ¿no? La respuesta de cualquiera puede ver lo que publico o la respuesta de mis amigos, la verdad es que están bastante, casi igualadas. Entonces la decisión a la que acabamos llegando para estos nuevos usuarios fue adoptar la postura más conservadora y hacer el default a solo amigos, con la opción de modificar el setting con cada post, una vez que se sientan cómodos y que conozcan la plataforma y que sepan cómo están interactuando con su contenido, pues darles siempre, ¿no?, la opción de ampliar esa audiencia o de restringirla aún más. De tal manera que para el resto de usuarios volvemos a la idea, ¿no?, de evitar sorpresas y les ofrecemos siempre la opción de elegir quién les gustaría que viese su publicación, si son sus amigos de Facebook o si es en el público. Y si escogemos el público, les ofrecemos más información ahí disponible en el momento in situ, en el momento en el que tienen que tomar la decisión, para que no se tengan que volver a leer la política de privacidad entera. Y si deciden escoger la opción más amplia, se lo recordaremos cada vez que posteen con esta configuración para que no se les olvide. Puede ser que en algún momento quieras compartir algo con el mundo, pero luego el resto de tus publicaciones pues las quieres mantener un poquito más íntimas. Entonces, volvemos un poco eso al concepto, ¿no?, de evitar sorpresas. Otro tipo de controles que ofrecemos, por ejemplo, son el registro de actividad, en el que yo puedo ver, esto es privado, no está accesible a nadie más que a mí, pero yo puedo ver mi actividad de la cuenta, es decir, quién ha puesto una foto mía, a qué le he dado un like, quién me ha tagueado, y puedo elegir cambiar la audiencia de esa actividad que yo he generado o cambiar los settings o eliminar esa actividad. Y pasamos ahora a la configuración. Hemos hablado de información, hemos hablado de controles in situ, información, educación, controles in situ en el momento, y también es importante tener en cuenta la configuración para cuando queremos hacer elecciones más permanentes sobre cómo va a ser nuestra actividad en la plataforma. Por ejemplo, mi configuración de privacidad. Cosas tan importantes, ¿no?, como quién puede ver lo que publico, quién me puede contactar, quién me puede buscar. O, por ejemplo, en mi biografía, quién me puede etiquetar. Súper importante. ¿Quién puede publicar en mi biografía? Y otro elemento que a mí me parece muy interesante es el de cómo ven, que es un poco, quizás un poco la preocupación íntima que tenemos todos, ¿no?, de cómo me ven los demás, cómo se refleja mi actividad, cómo me reflejo yo en los demás. Pues esa opción está disponible está disponible en la configuración, y lo que te ofrece es poder introducir, por ejemplo, el nombre de una persona para ver cómo esa persona está viendo tu perfil, o ver cómo tu perfil se ve si es alguien que no te conoce, que no está en tu red de amigos. Eso te da como una visión mucho más clara de qué están viendo los demás cuando tú publicas y qué quieres tú controlar o dejar de controlar, ¿no? La seguridad. Privacidad y seguridad siempre tienen que ir
de la mano. Sin seguridad es muy difícil que tengamos privacidad, y es un pilar fundamental de la confianza, ¿no? Nuestros usuarios confían en que vamos a mantener su información segura y que vamos a respetar sus elecciones en materia de control. Y la única manera de hacerlo es si mantenemos su información segura. Y una vez que ya han hecho esas elecciones, pues es nuestra obligación contribuir a su seguridad. Algunas opciones que les recomendamos: ver, por ejemplo, dónde han podido iniciar su sesión para que puedan ver si han sido ellos o si ha sido alguien intentando acceder a su cuenta. Opciones de seguridad avanzada: iniciar sesión con su foto de perfil, elegir a ciertos amigos para conectarles en caso de que tú pierdas el acceso, a tu cuenta, para que te puedan identificar, ¿no? Es poco como dejarle las llaves al vecino, pues ese es el concepto trasladado al mundo virtual. Y opciones de seguridad avanzadas que les recomiendo a todos que las exploren, como por ejemplo recibir alertas para no tener que ir yo a comprobar los inicios de sesión, recibir alertas sobre inicios de sesión que no estén reconocidos, para yo inmediatamente poder tomar medidas si efectivamente no he sido yo la que ha estado iniciando sesión, o utilizar doble autenticación, por ejemplo con un mensaje de SMS. Todas estas opciones nos ayudan, les ayudan al usuario a mantener un mayor o menor, según sus preferencias, nivel de control sobre su información. Y por último, en tu configuración general también puedes acceder a tu información. Tienes la opción de descargarte una copia de tu información, en la cual te descargas un archivo a tu laptop que aparece así, y en este archivo se te descarga pues información de tus contactos, de cuándo has iniciado la sesión, de los anuncios en los que has hecho clic. Es información muy comprensiva si quieres tener un mayor, pues te ayuda también, ¿no? Si quieres tener un mayor control, si quieres entender mejor qué es lo que estás compartiendo, pues esta es una herramienta que está a tu disposición. Hablemos un poco de anuncios también. Nuestro equipo de publicidad, nuestro equipo trabaja con lo que intentan es conectar, hacer conexiones, ¿no? Conexiones entre usuarios y anunciantes, de manera que el contenido que vean sea igual de relevante, el contenido de los anuncios sea igual de relevante que cualquier otro contenido que vean, porque al final somos conscientes de que el usuario viene a Facebook para compartir información, para aprender de sus amigos, para crear comunidad. Entonces el reto de ofrecer publicidad que sea relevante y que no sea disruptiva de la experiencia, pues no es un reto fácil, pero pensamos que al conseguirlo le estamos haciendo un servicio tanto a nuestro anunciante como a nuestro usuario, ¿no? La publicidad es la manera de poder ofrecer nuestros servicios gratis, pero no debería ser una imposición, o no debería en ningún caso alterar o disminuir el valor de su experiencia en nuestra plataforma. Aquí nuevamente tenemos un módulo educacional, como hablábamos antes, información, educación, y del mismo modo volvemos a la idea de controles in situ sobre la publicidad que veo en la plataforma, para que yo tenga efectivamente la manera de controlar la publicidad que veo y cómo afecta o deja de afectar a mi experiencia. Entonces, por ejemplo,
este anuncio que lo es de mi feed, Maletas Rosas. Creo que el targeting en este caso acierta. Yo no necesito nuevamente, puedo irme a la configuración, pero no necesito ir a buscar dónde está la configuración, o no necesito leerme la política de privacidad para averiguar qué pasa con este anuncio. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Lo reporto? ¿No lo reporto? ¿Por qué lo estoy viendo? Pues porque el anunciante está interesado en personas con mis características. ¿Qué puedo hacer al respecto? Puedo administrar mis preferencias directamente desde aquí. Puedo llegar a mis preferencias y decidir que, en este caso, por ejemplo, tengo configurada preferencias sobre información sobre viajes porque en algún momento pues hice clic en algún anuncio relacionado con viajes. Es bastante probable. Puedo eliminar puedo eliminar esa categoría si lo deseo, o puedo ver anuncios en los que yo haya podido hacer clic para hacerme una idea de cuál es la decisión que hay detrás de que yo acabe viendo un anuncio sobre maletas rosas. También puedo llegar a mi configuración y administrar mis preferencias de una manera más permanente. Puedo elegir desactivar la publicidad personalizada por completo, si ese es mi deseo. Tengo siempre la opción. Yo personalmente prefiero mantenerla activada porque prefiero ver anuncios de maletas rosas que anuncios de coches. Pero eso, allá cada uno, la opción está para que cada uno decida cuál es la experiencia que quiere tener en su newsfeed. Con las aplicaciones que asociamos con Facebook, el concepto es un poco el mismo. Aquí tenemos la lista de aplicaciones, puedo decidir eliminarlas o puedo decidir manejar la configuración para controlar mejor qué es lo que estoy compartiendo. Es un poco el mismo concepto. Y con esto termino la parte de nuestro programa de privacidad por diseño, nuestra información, nuestros controles, nuestra configuración. Y me gustaría hablar un poco de los retos a los que yo creo que todos aquí en esta sala, como profesionales de privacidad, estemos donde estemos, reguladores, empresas, abogados. Todos tenemos, yo creo, el mismo reto, que es efectivamente cómo conseguir que sea una realidad, que la privacidad y la innovación no sean conceptos opuestos, no tengamos que ponerlos en un balance. Nosotros creemos que es posible seguir desarrollando formas innovadoras de utilizar la información al mismo tiempo que se protege la privacidad, y quizá los enfoques tradicionales, los enfoques más de abogados, con perdón para todos los abogados que estén aquí, yo también lo soy, pues quizá no nos vayan a llevar a las soluciones que nuestros usuarios nos piden y nos demandan. Entonces, un poco con esta premisa de que nos debemos entre todos, ¿no?, hacerlo lo mejor que podamos, nosotros nos planteamos esta pregunta, es decir, ¿cómo podemos maximizar, pero de manera sostenible, y subrayo, de manera sostenible, los beneficios para la economía, para la sociedad y para el individuo derivados del tratamiento de la información? Lo que hicimos fue, a lo largo de 2 años, celebrar toda una serie de mesas redondas en todo el mundo, incluyendo ciudades como Sao Paulo, Nueva York, Nueva Delhi. No vinimos a México, no volverá a suceder, prometo. Y lo que hicimos fue juntar a profesionales de distintas perspectivas, ¿no? Desarrolladores, aplicadores, emprendedores, reguladores, expertos, abogados, gente con todo tipo de perfiles, para crear un espacio en el que hubiese diversidad, diversidad de opinión, y pudiésemos todos discutir cómo
avanzar en esta cuestión que es fundamental para todos los que estamos en esta sala, pero yo creo que en realidad pues para cualquier individuo que esté en contacto con las nuevas tecnologías hoy en día. Los resultados de todas las mesas redondas están recogidos en 3 reportes, ahí dejo las URLs, pero cualquiera que les quiera echar un vistazo, encantada de compartirlos. Y la conclusión resumida de estos reportes es que estas son las características que van a definir a un entorno sostenible. Esta es la respuesta de un entorno sostenible. Un público que confía, reguladores y legisladores que tienen una agenda común, organizaciones que demuestran proactivamente su responsabilidad y soluciones que se diseñan, que se gestean, que se iteran con el fin de resultar eficaces y de cumplir su misión. Y para ello, aquí los nuevos paradigmas. Lo que vamos a necesitar para poder llegar a ese ideal de entorno sostenible, pasar de educación a confianza, valor parcial, total. Al final, todas estas conclusiones de lo que hablan es de empoderamiento y de control. Y el último punto, el de buenas intenciones y buenos resultados, es en el que me quiero extender un poco, porque como decía un poco antes, a veces quizás, y sobre todo desde la perspectiva, ¿no?, del legislador, sobre todo desde la perspectiva legislativa, muchas veces las intenciones no nos llevan a resultados efectivos y no nos llevan a esa situación que queremos de empoderamiento y de control. Con esa idea llegamos al papel del diseño. Una de las iniciativas que hemos puesto en marcha para materializar esta idea de vamos a pasar de buenas intenciones a ver cómo se materializan realmente las buenas intenciones, hemos puesto en marcha una serie de design jams o hacks de diseño en los que seguimos un poco el método multi-stakeholder. Trabajamos con industria, diseñadores, desarrolladores, expertos de privacidad. Les juntamos durante un día y medio y organizamos workshops en los que les planteamos retos de diseño en torno a materia de transparencia y de control. Les ponemos a diseñar y les ilustramos cuáles son los retos a los que se enfrenta el diseñador que tiene que diseñar la app y cómo trasladar conceptos que están en las leyes o conceptos que están en los principios a la realidad, muchas veces de una pantalla tan pequeña como esta. Y por otro lado, el diseñador también, al estar cerca del experto en políticas, del experto en temas legales, también entiende mucho mejor cuál es la filosofía y diseña maneras de implementar mucho más adecuadas al marco normativo en el que nos podamos encontrar. Al final, de lo que se trata es que la tecnología ha evolucionado una barbaridad y lo que queremos es aplicar esa evolución, todo ese desarrollo. Tenemos que enfocarlo hacia la privacidad, de manera que siga siendo intuitivo. Yo puedo poner la lavadora sin saber cómo funciona la lavadora. Sé que le tengo que dar a 3 botones y ya está. O simplemente yo sé que cuando se encienden ciertas lucecitas en mi coche, lo tengo que llevar al mecánico. Y no me hace falta saber mucho más de mecánica. Tenemos que empezar a aplicar esas ideas ingeniosas e innovativas de diseño que me dan la información que necesito en los momentos que necesito a soluciones de privacidad. Porque al final, ¿no?, las casas, ¿quién las hace? Las hacen los arquitectos, no las hacen los abogados. O los coches, ¿quién los diseña? Los hacen los diseñadores. No los hacemos los de letras, por así decirlo. Entonces, la idea es hemos ido celebrando estos workshops alrededor del mundo, en París, Tokio, Bruselas, Berlín, Sao Paulo. Y la idea es ir empezando a recopilar feedback de todas estas sesiones para empezar a desarrollar prototipos que probablemente no sean perfectos, pero posiblemente vayan un paso más allá
de muchas cosas que estemos haciendo hoy día y empecemos a ponerlos a disposición de cualquiera que quiera usarlos y cualquiera que quiera venir a mejorarlos. Les comparto aquí el vídeo. Perdón. Creo que le van a tener que dar al play desde allí. Exacto. Este es el Design Jam que hicimos en Sao Paulo hace unos meses. Ay, gracias. Creo que nos falta el volumen. A unique opportunity and timing to bring designers, to bring policymakers, to bring specialists of all fields and get them together in a room to start developing creative solutions around privacy. Como é que a gente faz para vocês terem uma privacidade desde o princípio dos produtos, dos processos? Como que as empresas podem pensar maneiras de ter processos mais friendly, mais transparentes? What we've done today is bring a diverse group of people together from a number of organisations, from a number of disciplines and backgrounds. We've given them a grounding in the understanding of the landscape of personal data and of policy and of user experience. And then we've given them the framework on which they can start to build better future experiences. O que é super especial na ideia de trazer designers para conversar com pessoas que têm um background jurídico, eles têm interesses convergentes e complementares. Eles trazem conceitos, eles trazem métricas, eles trazem estratégias diferentes. Que no fim das contas trazem clareza e beneficiam o nosso ecossistema digital em geral. We were trying to work with extended version, pop-up version, so how we can present the information and not annoy the user with too much information. How to ensure people will feel safe when sharing this and making this less commercial. What's really interesting about Design Jam is that it's not about design. It's actually about bringing design together with policy and law. And that's so crucial because no single discipline has the answer to this problem. It's a problem for us at Facebook, sure, but it's a problem for every technology company that every person wants to solve. And it's going to take them all working together to come up with new answers. Biggest surprise of the day for me was how quickly and thoroughly people were able to bring prototypes together. They got ideas down on paper really quickly, and the quality of the output was quite exceptional for such a short, intense. Mucho post-it en los Design Jams. Es una herramienta fundamental. Este Design Jam que hicimos en Sao Paulo, la verdad es que fue el primero que trajimos a Latinoamérica y el primero en el que conseguimos en un día desarrollar auténticos prototipos y del que salieron ideas absolutamente innovadoras. Les comparto, por ejemplo, una que salió del equipo en el que yo estaba trabajando. Yo no tengo ningún mérito, simplemente estaba ahí. Mi equipo hizo una propuesta de empezar a utilizar hashtags como commands. Es decir, por ejemplo, en el momento, si estoy en el contexto de una red social, si subo una foto, utilizar un hashtag para decir, por ejemplo, eliminar después de 3 meses o compartir solo con mis amigos. Esta es una idea que salió después de un día de poner a gente de todo tipo, con todo tipo de backgrounds, a trabajar con un objetivo común. No me quiero extender mucho más, pero sí quería terminar un poco esta sesión hablando de nuestros proyectos de Data for Good. Como decía al principio, somos muy conscientes de que tenemos una responsabilidad de utilizar la información de que disponemos para seguir mejorando la vida de nuestra comunidad y la vida de nuestros usuarios al mismo tiempo que protegemos la privacidad. Alguna de la información que recolectamos de manera agregada y de manera completamente anonimizada nos puede servir para observar tendencias. Esas tendencias nos pueden ayudar a extraer información
que puede resultar vital y que puede ayudarnos a salvar vidas. Por ejemplo, este vídeo no tiene volumen, así que en el caso de informaciones, en el caso de desastres naturales, la información que tiene Facebook de dónde se conecta la gente y de dónde se marca como segura o como safe, nos puede ayudar a detectar movimientos de población que pueden compartirnos, ¿no?, tendencias que pueden ayudar a organizaciones a saber dónde tienen que dedicar sus esfuerzos, sus primeras respuestas. Esta información, sí, este proyecto, que lo llamamos Disaster Maps, lo estamos empezando a compartir con organizaciones humanitarias en respuesta a ocasiones, en respuesta a desastres, que puede y de hecho ayuda, ¿no?, a las comunidades a recuperarse y a levantarse pues cuanto antes, lo antes posible. Por ejemplo, en el reciente terremoto, en el reciente terremoto que tuvimos en México, estos son algunos de los extractos de información que pudimos obtener muy rápidamente, ¿no?, detectando, por ejemplo, las zonas rojas es donde hay menos conexiones de las habituales y las zonas azules es donde hay más conexión de la habitual. Esta es información que estamos empezando a compartir, por supuesto, de manera absolutamente anonimizada, de manera absolutamente agregada, con ONGs para ayudarles en su labor. Y con esto, nuestro equipo de Disaster Maps ha sido nombrado como una de las innovaciones de este año que van a ayudar o que han ayudado ya a cambiar el mundo, cosa que nos da mucho orgullo. Y con esto ya termino y les doy las gracias. Les agradezco mucho su paciencia. Y les agradezco que me hayan dejado compartir, ¿no?, nuestra visión de estos temas que son tan importantes, ¿no?, para todos los que estamos aquí y para todos los que están ahí fuera. Muchas gracias. Pues agradecemos inmensamente la participación de Laura Juárez Micas, directora de Política de Privacidad de Facebook. Creemos que es un gran aporte desde la posesión de datos personales en propiedad de los particulares, ver estos avances, y eso para nosotros nos lo agradecemos, lo celebramos. He de confesar que yo no era muy partidario del Facebook precisamente por motivos de seguridad, pero a partir de ahora creo que ya me dio confianza esta plática. Puedo entrar a Facebook y poner ahí los datos que uno prefiera poner, porque como ya se señaló, pues también es responsabilidad de las personas qué datos personales ponen ahí. Y de los datos que pongan, ya tienen la opción de poner las diversas medidas de seguridad. Creo que esto nos plantea un reto a nosotros como autoridades de la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, para que conjuntamente sujetos obligados e instituto tomemos lo que se pueda tomar de estos ejemplos y veamos qué podemos hacer. No es suficiente quedarnos en la protección de datos tal como lo estamos llevando con una inercia administrativa. Ha habido cambios recientes en la ley que debemos de internalizar, y un gran propósito de este seminario es precisamente poner en la mesa con ustedes, ¿no?, todos estos cambios que han sufrido últimamente. Tenemos que hacer una labor muy intensa de capacitación y sensibilización con la nueva ley que acaba de ser aprobada ya específica para la Ciudad de México, como ya se ha comentado anteriormente. Esperamos contar con ustedes. Sabemos que gran parte de los asistentes vienen de las unidades de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México, y por eso esperamos que esto sea de gran utilidad, que sea de gran sensibilización, que nos plantee un compromiso hacia adelante con la ley que tenemos, y que también veamos qué se está haciendo, insisto, reitero,
en el mundo privado para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Entonces la pregunta que debemos de hacernos en este momento es ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Y qué podemos hacer para una mayor protección de los datos personales? Tenemos aquí algunas preguntitas que daremos rápido lectura. Estamos en un tiempo bastante decoroso, creo yo. Al final de cuentas, pues nos emparejamos con el rezago con el que iniciamos. Y pues no sé si quieres leerlas tú, te las leo, ¿cómo las hacemos? A ver, las pasamos a Laura. ¿Qué acciones como convenios, conversatorios, mesas sobre el tema de violencia sexual contra las mujeres, casos de ciberacoso, violencia digital, sexo no consentido para publicar en Facebook, hackeo de cuentas y la firma de la persona? No lo voy a decir. En el tema de la violencia sexual y en el tema del acoso y del harassment a mujeres, yo personalmente me considero que este es un tema de suma importancia, y como comentaba al principio, yo personalmente participo en cuantas iniciativas puedo destinadas a empoderar y a igualar, en el caso que sea necesario, a la mujer. En este caso, quien sea que me haya hecho la pregunta, estoy encantada de ponerle en contacto con nuestro equipo especializado en temas de safety y en temas de seguridad, que podrán explicarle mucho mejor que yo todas las iniciativas que estamos llevando a cabo. Les invito en cualquier caso a visitar nuestro centro de seguridad, a ver todos los controles que tenemos en relación al reporte abusivo, al reporte abusivo de contenido, nuestros centros para padres, centros para educadores, pero le reitero, encantada, si quien sea que me haya hecho la pregunta, de ponerle en contacto con nuestros especialistas dedicados exclusivamente las 24 horas del día a combatir problemas como estos en nuestra plataforma. La siguiente pregunta es parecida: ¿cómo es que las mujeres dentro de Facebook no tienen seguridad más allá de las opciones de privacidad que nos acaban de demostrar? ¿Qué remedios tiene Facebook para garantizar el respeto de los derechos? Nuevamente les remito a quien sea que me esté haciendo esta pregunta, encantadas de ponerles en contacto con nuestros equipos especialistas aquí en Latinoamérica y a nivel global, destinados a que su trabajo las 24 horas del día, destinados a proteger y a ofrecer una plataforma mucho más segura. La siguiente creo que es parecida. ¿Cómo garantiza Facebook la privacidad de las mujeres si se permite que se suban fotos de sus cuerpos desnudos o en ropa interior sin restricción? No estoy 100% familiarizada con los settings. Creo que los desnudos, hasta donde estoy al corriente, creo que los desnudos de por sí no necesariamente se admiten, pero nuevamente no es específicamente mi área de especialidad, pero cualquiera que me haya hecho estas preguntas, por favor, que venga a verme según terminemos la ponencia. Sí, hay dos preguntas algo polémicas, pero como aquí se escuchan todas las voces, las vamos a pasar, y creo que es una área de oportunidad para que la directora de política de privacidad de Facebook nos diga al respecto su punto de vista. Facebook es una herramienta de espionaje del gobierno de Estados Unidos, CIA, DEA o FBI.
Absolutamente no. La respuesta es rotundamente no. Un poco en auxilio, nuestra expositora, hay 3 preguntas que todas abundan al final sobre lo mismo y me voy a permitir tratar de responderlas. Por favor, explique por qué en Europa los usuarios de Facebook tienen más derechos en materia de privacidad y protección de datos personales. Esa es la primera. La segunda, para Facebook México es un mercado con usuarios con menos derechos en materia de protección de datos personales. Esa es la segunda. Y nuestra legislación no nos protege y la europea sí lo hace. Esa es la tercera. Y pues, la respuesta desde el InfoDF pues es la protección, mayor o menor protección, no proviene de las empresas particulares o de los sujetos obligados en sí mismos, sino proviene de las legislaciones que hay. Efectivamente, hay legislaciones más robustas para proteger ciertos derechos en relación a otras legislaciones. En todo caso, creo que esto no es responsabilidad de Facebook, porque Facebook lo que tiene que hacer es seguir la legislación, al igual que Twitter y al igual que todas, no solamente Facebook, pues tiene que cumplir con la normatividad que se establezca en cada país o en cada región del mundo. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta y nosotros en lo particular, pues pensamos que la legislación en México ha seguido desde el principio, desde sus primeros proyectos, pues el modelo europeo. Y entonces nosotros pensamos que en la tropicalización, como le llamamos, en México, pues contiene en lo sustantivo la protección más amplia de este derecho. Y particularmente desde el Info, que tenemos una ley específica en la materia desde el 2008, pues creemos que la ley de datos personales de la Ciudad de México ha sido un referente también a nivel nacional para la elaboración de la ley general y que ahora la ley general tal como salió pues es más robusta y a diferencia de hace 2 años donde nada más 16 estados de la República tenían ley específica de protección de datos personales, ahora con la ley general pues ya tenemos la obligación de leyes específicas en la materia en todo el país y con la armonización con la ley general y la armonización pues tenemos un piso básico que nos parece que es muy importante. Y bueno, pues por nuestra parte en el InfoDF seguiremos impulsando la protección más amplia, más robusta, más firme de este derecho y le corresponde al INAI, obviamente con el acompañamiento del Sistema Nacional de Transparencia del cual formamos parte, pues velar porque la legislación en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares pues sea la más amplia, la mejor para todos nosotros. Y también creo que Facebook, con esto que nos ha mostrado Laura, pues está dando muestras de que está considerando las mejores prácticas a nivel internacional y todas las medidas que nos están poniendo ahí, pues obviamente son armónicas con todas las legislaciones a favor de la protección de nuestros datos personales. Y yo insisto mucho porque si nosotros no protegemos nuestros datos, si nosotros ponemos todo lo que se nos ocurra en el Facebook, pues obviamente hay un riesgo siempre. Entonces pongamos nada más lo sustancial, seamos muy responsables, pensemos muy bien a fondo qué es lo que queremos poner en Facebook y quién queremos que lo sepa y hasta qué nivel, y creo que con eso contribuimos, porque bueno, la tecnología es muy compleja, es muy complicada, nadie está exento, así como avanza la tecnología para asegurar la información, también avanza la tecnología para hackear la información. Entonces, pues mucho de esto está en nosotros, celebremos que hay estas medidas y pues creo que con eso no me queda nada más que volver a agradecer a Laura. Juanes. Me gustaría, si me lo permite, hacer simplemente una observación al respecto de esta pregunta. Discrepo absolutamente de que unos usuarios estén más protegidos que otros en nuestra plataforma y me gustaría también poner sobre la mesa el hecho de que las legislaciones de por sí son un elemento dentro de un ecosistema de elementos que llevan a la protección. Una legislación, una ley puede ser perfecta sobre el papel, pero sin un regulador que la aplique o sin una sociedad civil que empuje por su aplicación y porque se adopte, y sin empresas que tengan programas de accountability y compromisos serios, sin diálogo, sin educación para padres, para alumnos, para mayores
todos esos factores son los que contribuyen a generar una cultura de privacidad y una cultura sana en torno a los datos personales, ¿no? La legislación de por sí es un factor, pero no es necesariamente el único, ni muchísimo menos, ¿no? Una ley puede estar perfecta sobre el papel y ser papel mojado. Muy bien, pues un aplauso, finalizamos. Muchas gracias, Laura. Entregamos un reconocimiento de parte del InfoDF por esta participación. Ay, muchísimas gracias. Y Muy amable. también unas copitas para los que quieran. Se usarán, se usarán. Gracias a todos ustedes, nos vemos a las 4:30 fuera de Animales. Hasta luego. Los invitamos a tomarse la foto oficial. Invitamos a todas y a todos los asistentes a pasar al lobby del Centro Cultural San Ángel, a donde se ofrece una barra de bocadillos. Después del receso daremos paso al panel La protección de datos personales en Latinoamérica, perspectiva de las autoridades. Despidámoslos con un fuerte aplauso. Of course. Sí, yo creo que sí.